El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Leviathan, observando la enorme figura de Júpiter rotar lentamente a través de la pantalla principal. La mancha roja del planeta gigante lo fulminaba con la mirada, algo que siempre lo incomodaba. Durante estas patrullas rutinarias, su nave, con sus 3 kilómetros de mortífero blindaje de acero y cerámica, se movía por el espacio con la gracia de un depredador. Aunque la misión de hoy no era más que ejercicios estándar de flota, la Leviathan era el orgullo de la humanidad y la pesadilla de cualquiera que se opusiera al creciente imperio colonial de la Tierra. Morrison la había comandado durante 3 años y aún sentía una gran emoción cada vez que recorría sus pasillos. La nave tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una pequeña luna con cañones de riel cinéticos capaces de atravesar cinturones de asteroides y matrices de plasma que convertían las naves enemigas en escombros brillantes. Sus torpedos cuánticos experimentales aún eran clasificados, pero Morrison había visto lo que podían hacer con objetivos fuertemente blindados durante la rebelión de los Titanes. El teniente comandante Ryan Baker trabajaba en silencio en su puesto táctico, realizando diagnósticos de los sistemas de armas. El joven oficial se había unido a la tripulación de Morrison hacía 6 meses, recién salido de la academia, pero ya demostraba los agudos instintos que caracterizaban a los buenos oficiales tácticos. Sus dedos recorrían las pantallas holográficas con la soltura de la práctica, comprobando los niveles de potencia y buscando soluciones para amenazas inexistentes. Morrison apreciaba la atención al detalle de Baker, sobre todo porque las guerras coloniales habían enseñado a todos que el espacio podía volverse mortal sin previo aviso. La tripulación del puente se movía con silenciosa eficiencia a su alrededor. La oficial de comunicaciones Janet Webb monitoreaba los canales de la flota mientras el navegante Paul Stone planeaba la siguiente corrección de rumbo. El ingeniero jefe Tom Williams informaba desde la sala de máquinas que todos los sistemas funcionaban a pleno rendimiento. Los enormes reactores de fusión de la nave zumbaban con fuego estelar contenido. El Leviatán era una máquina de matar perfecta, diseñada por humanos que habían aprendido a las malas que la paz solo duraba mientras se pudiera defender. Morrison consultó el cronómetro en su silla de mando. 2 horas más para que completaran el circuito de patrulla y pudieran regresar a la órbita terrestre. Ansiaba un permiso en tierra, quizás unos días en su cabaña en las montañas de Colorado, donde podría olvidarse de los protocolos militares y simplemente contemplar la puesta de sol. La idea lo hizo sonreír hasta que Webb se irguió de repente en su puesto. «Capitán, estoy detectando múltiples contactos que aparecen por todo el sistema solar», dijo Webb, con la voz tensa por la confusión. «Simplemente aparecieron de la nada, señor. No había señales de salto, ni motores encendidos, ni nada en nuestros sensores de largo alcance hasta que simplemente estuvieron allí». Morrison sintió un vuelco al trasladarse a la estación Webb. La pantalla táctica mostraba puntos rojos dispersos por el sistema solar como gotas de sangre en un mapa, naves, docenas de ellas, posicionadas cerca de cada planeta y luna principal. Eran claramente artificiales, claramente no humanas, y claramente mucho más avanzadas que cualquier otra nave de la flota terrestre. «¿Cuántos contactos en total?», preguntó Morrison, manteniendo la voz serena, incluso mientras su mente repasaba rápidamente los escenarios de combate. 47 confirmado, señor. Posiblemente haya más escondidos tras cuerpos planetarios. Las manos de Webb temblaron ligeramente mientras ajustaba sus instrumentos. «Capitán, estas lecturas no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Las señales de energía son completamente desconocidas». El tablero táctico de Baker se iluminó como un árbol de Navidad cuando las alarmas de proximidad comenzaron a sonar por toda la nave. «Capitán, detecto lecturas de energía masivas en todos los contactos. Su salida de energía hace que nuestros reactores de fusión parezcan fogatas». Morrison regresó a su puesto de mando y activó las comunicaciones de toda la nave. «A todos, aquí el capitán. Tenemos múltiples contactos desconocidos en todo el sistema solar. Todos los departamentos, preséntense a sus puestos de combate inmediatamente. Esto no es un simulacro». El Leviatán se transformó a su alrededor mientras la tripulación respondía a la alerta. La iluminación de emergencia bañó los pasillos de rojo mientras las puertas blindadas se sellaban y los sistemas de armas se activaban. Morrison podía sentir los enormes cañones de riel de la nave girando hacia la posición de disparo, con sus bobinas magnéticas cargándose con suficiente energía para acelerar los proyectiles a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Los tubos de torpedos cuánticos cargaron sus misteriosas cargas mientras los sistemas de defensa puntual se activaban para interceptar el fuego enemigo. El rostro de la almirante Lisa Rodríguez apareció en la pantalla principal, transmitido desde el cuartel general del Comando Terrestre. Su expresión, habitualmente tranquila, mostraba tensión al dar las órdenes.
A todas las unidades de la flota, hemos confirmado el primer contacto con una especie alienígena desconocida. Repito, este es el primer contacto. Se ordena a todas las naves que se dirijan a la órbita terrestre inmediatamente para el posicionamiento defensivo. Morrison sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Primer contacto. El momento que la humanidad había anhelado durante siglos estaba sucediendo. Y estaba sucediendo mientras él comandaba la nave más pesada. Nave fuertemente armada en el espacio humano. La ironía no le pasó desapercibida. El capitán Webb lo interrumpió. Recibo una transmisión en todas las frecuencias. Definitivamente no es humana, pero hay una especie de matriz de traducción incrustada en la señal. Transmítala, ordenó Morrison. La voz alienígena que llenó el puente no se parecía a nada que los oídos humanos hubieran escuchado jamás. Parecía provenir de múltiples fuentes a la vez, armonizando de maneras que sugerían que quien la hablaba podría no ser un solo individuo. Sin embargo, las palabras eran perfectamente claras. Saludos, habitantes del tercer planeta. Somos el colectivo de Armonía Galáctica, representantes de 47 especies civilizadas. Venimos en busca de contacto pacífico y diálogo con los de su especie. Hemos observado su desarrollo con gran interés y deseamos extenderles una invitación para unirse a la gran comunidad galáctica. Morrison intercambió miradas con Baker, quien estudiaba sus despliegues tácticos con creciente preocupación. El joven oficial articuló las palabras «armas activas» y levantó 7 dedos, luego cerró el puño. El 70% de las naves alienígenas mostraban señales de armas activas. La voz alienígena continuó: proponemos una reunión en coordenadas neutrales entre su cuarto y quinto planeta. Deseamos hablar sobre el futuro de su especie y el papel que podrían desempeñar en la civilización galáctica. Solicitamos especialmente que su gran nave, la que se mueve cerca del gigante gaseoso, esté presente en estas conversaciones. Su diseño y capacidades han resultado ser muy instructivos en nuestro análisis de la naturaleza humana. Morrison sintió que se le helaba la sangre. Hablaban del Leviatán. De alguna manera, estos alienígenas habían estado observando las operaciones militares humanas y habían solicitado específicamente la presencia de la nave de guerra más poderosa de la humanidad. Eso podría significar que respetaban la capacidad militar humana lo suficiente como para quererla presente o que la veían como una amenaza que debía ser neutralizada. Señor, llamó Stone desde la estación de navegación. La almirante Rodríguez está ordenando a todas las naves que se reúnan en la Tierra, pero también está enviando instrucciones codificadas específicamente para nosotros. Morrison leyó el mensaje encriptado en su pantalla personal. Las órdenes eran simples, pero aterradoras. Diríjase a las coordenadas de la reunión según lo solicitado, pero mantenga la máxima preparación para el combate. El Leviatán estaba siendo enviado como representante de la Tierra y su última línea de defensa. Si los alienígenas se mostraban hostiles, Morrison y su tripulación serían la única esperanza de la humanidad para ganar tiempo para la evacuación de la Tierra. Al observar los rostros de su tripulación desde el puente, Morrison vio la misma mezcla de miedo y determinación que sentía en su propio pecho. Estaban a punto de hacer historia de una forma u otra. La única pregunta era si la humanidad sobreviviría para recordarlo. El espacio entre Marte y Júpiter nunca había parecido tan vasto ni tan peligroso mientras el capitán Morrison guiaba al Leviatán hacia las coordenadas especificadas por los alienígenas. Habían pasado 3 días desde el primer contacto y cada hora traía nuevas complicaciones. El enorme Dreadnought se movía por el vacío acompañado por la US Harmony, mucho más pequeña, una nave diplomática que parecía un juguete al lado de la nave de guerra de Morrison. El embajador Kyle Chen había llegado al punto de encuentro 12 horas antes. Su nave transportaba a los mejores diplomáticos y científicos de la Tierra. Morrison había trabajado con Chen durante las negociaciones que pusieron fin a la guerra minera de Europa y respetaba su capacidad para encontrar soluciones pacíficas a problemas imposibles. Hoy, sin embargo, Morrison se preguntaba si las habilidades diplomáticas de Chen serían suficientes para evitar la extinción de la humanidad. La flota alienígena los esperaba como una colección de obras de arte flotantes. Sus naves desafiaban la comprensión humana de la ingeniería, pareciendo más esculturas talladas en cristal y luz que naves espaciales funcionales. La nave más grande parecía curvar el espacio sobre sí misma, creando ilusiones ópticas que resultaban dolorosas de mirar directamente. Morrison contó 23 naves alienígenas en total, cada una irradiando señales de energía que ponían nervioso a su oficial táctico. El teniente comandante Baker estudiaba sus instrumentos con creciente preocupación, tomando notas ocasionalmente en su tableta personal. El joven oficial había estado realizando escaneos continuos desde su llegada,
intentando comprender la tecnología alienígena que operaba con principios que la ciencia humana no podía explicar. Sus hallazgos no eran alentadores. «Capitán», dijo Baker en voz baja, «estoy detectando sistemas de armas en todas las naves alienígenas. La energía emitida sugiere que podrían vaporizar toda nuestra flota sin mucho esfuerzo. Lo que sea que lleven esas naves, hace que nuestros torpedos cuánticos parezcan petardos». Morrison asintió, pero mantuvo la calma. Esperaba que los alienígenas estuvieran fuertemente armados, pero oírlo confirmado le provocó un escalofrío. El Leviatán era la nave de guerra más poderosa de la humanidad, pero contra la tecnología alienígena tan avanzada, podría no durar ni 5 minutos en un combate real. El oficial de comunicaciones web estableció contacto con la armonía, y el rostro del embajador Chen apareció en la pantalla principal. El diploma. Parecía cansado pero decidido, con el cabello gris perfectamente peinado a pesar del estrés de la situación. Chen había pasado los últimos 3 días repasando todo lo que la humanidad sabía sobre los protocolos de contacto alienígena, la mayoría de los cuales provenían de novelas de ciencia ficción. El capitán Morrison Chen dijo: «Me trasladarán a la nave insignia alienígena en 1 hora para las conversaciones preliminares. Me han asegurado que nuestras naves no sufrirán daños durante las negociaciones, pero quiero que el Leviatán esté listo para actuar de inmediato si algo sale mal». Morrison agradeció la honestidad de Chen. La mayoría de los diplomáticos habrían insistido en que todo era perfectamente seguro, pero Chen comprendía las realidades del primer contacto. Al tratar con seres cuyas capacidades e intenciones seguían siendo desconocidas, solo un necio asumiría resultados pacíficos. La nave insignia alienígena envió una pequeña nave de transporte para recoger a la delegación humana. La nave se movía sin ningún sistema de propulsión visible, simplemente deslizándose por el espacio como si las leyes de la física fueran meras sugerencias. Morrison observó a través de los sensores del Leviatán cómo Chen y su equipo abordaban la nave alienígena y desaparecían por completo de la detección humana. Durante 2 horas, Morrison esperó. Su tripulación mantuvo sus posiciones en puestos de combate, listos para responder a cualquier amenaza, pero las naves alienígenas permanecieron inmóviles. La única comunicación provenía de breves actualizaciones de estado que Chen transmitía cada 30 minutos, confirmando que las negociaciones se desarrollaban pacíficamente. Entonces todo cambió. La voz de la doctora Amy Foster resonó en el sistema de comunicación desde la nave insignia alienígena. Sus palabras fluían con entusiasmo y miedo. Foster era la principal xenobióloga de la Tierra y se había unido al equipo de Chen para ayudar a analizar la cultura y la biología alienígenas. Su experiencia en inteligencia no humana la hacía invaluable para escenarios de primer contacto. «Capitán Morrison, tenemos un problema». Foster dijo: «Los extraterrestres lo saben todo sobre nosotros. Llevan décadas observando la civilización humana, monitoreando nuestras transmisiones de radio, estudiando nuestras capacidades militares, analizando nuestras estructuras sociales. Saben de cada guerra que hemos librado, de cada arma que hemos construido, de cada colonia que hemos establecido». Morrison sintió un nudo en el estómago. Décadas de observación significaban que los extraterrestres entendían la doctrina militar humana mejor que la mayoría de los humanos. Sabrían de las capacidades defensivas de la Tierra, las posiciones de la flota colonial y la capacidad industrial. Si pretendían conquistar a la humanidad, ya habían reunido toda la información necesaria. Foster continuó su informe. El líder alienígena se autodenomina Síntesis Principal. Es una especie de conciencia colectiva que habla por toda su civilización. Principal dice que están impresionados por la tecnología humana, pero preocupados por nuestra naturaleza agresiva. Siguen preguntando sobre el Leviatán específicamente. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Morrison. Quieren saber por qué construimos una nave diseñada exclusivamente para la destrucción. La mayoría de las especies alienígenas aparentemente desarrollan tecnología para la exploración o con fines pacíficos primero, y luego añaden capacidades defensivas. Más tarde, los humanos hicieron lo contrario. Primero construimos armas y luego descubrimos cómo explorar con ellas. A Morrison no le sorprendió esa afirmación. La historia de la humanidad estuvo llena de innovaciones militares que luego encontraron aplicaciones pacíficas. La energía nuclear provino de las armas nucleares. La tecnología de cohetes se desarrolló a partir de misiles balísticos. Incluso Internet comenzó como un sistema de comunicación militar. La humanidad siempre había sido buena en la guerra. La conversación fue interrumpida por la voz urgente de Baker. «Capitán, las naves alienígenas se están moviendo. Están formando lo que parece un patrón de cerco alrededor de nuestras naves».
Morrison se dirigió a la estación táctica y estudió la pantalla. Las naves alienígenas se estaban reposicionando, creando una esfera suelta alrededor de las naves humanas. Podría ser una formación defensiva para proteger las negociaciones, o podría ser la preparación para un ataque. Sin comprender las tácticas alienígenas, no había forma de conocer sus intenciones. La voz del embajador Chen regresó al canal de comunicación, pero ahora sonaba preocupado. Capitán, las negociaciones se han topado con un gran obstáculo. Hay una facción dentro de un colectivo alienígena que considera a la humanidad demasiado peligrosa para la civilización galáctica. Argumentan que la capacidad militar humana representa una amenaza para las especies pacíficas de toda la galaxia. Morrison tampoco se sorprendió por este desarrollo. Si las civilizaciones alienígenas se hubieran desarrollado de forma pacífica, la naturaleza guerrera de la humanidad resultaría aterradora. El Leviatán por sí solo tenía suficiente potencia de fuego para devastar un planeta desprevenido, y la Tierra tenía cientos de naves similares esparcidas por el espacio humano. La voz del Dr. Foster añadió detalles que empeoraron la situación. El líder de la facción alienígena se llama Subcomandante Vex. Está presionando para que se implementen protocolos de cuarentena inmediata que confinarían a la humanidad en la Tierra de forma permanente. Vex argumenta que permitir que los humanos entren en la civilización galáctica sería como darnos respuestas a los niños. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Morrison. La humanidad había pasado siglos preparándose para el contacto alienígena hostil, construyendo naves como el Leviatán para defenderse de la invasión. Ahora, parecía que los preparativos militares de la humanidad eran precisamente lo que podría provocar la invasión que estaban diseñados para prevenir. Los instrumentos de Baker detectaron nuevas señales de energía de las naves alienígenas. Capitán, están activando los sistemas de armas. Todas las naves muestran escáneres de objetivos activos. Morrison sintió la calma familiar que lo invadía en situaciones peligrosas. Las negociaciones pacíficas estaban a punto de convertirse en algo completamente distinto, y el Leviatán tendría que justificar su existencia como el guardián definitivo de la humanidad. El capitán Morrison observó la exhibición táctica mientras más naves alienígenas se movían a posiciones de ataque alrededor del Leviatán y la nave diplomática Harmony. Las naves cristalinas que habían parecido tan hermosas apenas unas horas antes ahora parecían depredadores, acercándose para matar. Sus sistemas de armas brillaban con una energía que hacía que el espacio a su alrededor brillara como olas de calor. La voz del embajador Chen llegó a través del sistema de comunicación con pánico apenas controlado. Capitán Morrison, debe retirarse inmediatamente. El subcomandante Vex exige que el Leviatán apague todas sus armas y se prepare para el abordaje. Dicen que cualquier acción agresiva se considerará un acto de guerra contra todo el colectivo galáctico. Morrison sintió que la ira le subía al pecho. Los alienígenas habían atraído a la humanidad a negociaciones con falsas promesas, y luego la rodearon con una potencia de fuego superior mientras exigían la rendición. Era el truco militar más antiguo del mundo, y Morrison no tenía intención de caer en él. El teniente comandante Baker levantó la vista desde su puesto táctico con férrea determinación. Capitán, detecto bloqueos de armas de 12 naves alienígenas. Apuntan a nuestro núcleo del reactor, puente y sistemas de armas. Si disparan, el Leviatán no sobrevivirá a la primera salva. La tripulación del puente esperaba las órdenes de Morrison. Sus rostros mostraban la misma mezcla de miedo y desafío que había acompañado a la humanidad a través de siglos de guerra. El oficial de comunicaciones web monitoreó los canales de emergencia mientras el navegante Stone trazaba rutas de escape que probablemente no funcionarían contra la tecnología alienígena. El ingeniero jefe Williams informó desde la sala de máquinas que todos los sistemas estaban listos para lo que viniera después. Morrison activó su enlace de comunicación personal con el almirante Rodríguez en la Tierra. La transmisión tardaría varios minutos en llegar al comando terrestre, pero Rodríguez necesitaba saber qué estaba sucediendo. Almirante, las negociaciones han fracasado. Los alienígenas se están moviendo para contenernos o destruirnos. Recomiende la movilización inmediata de la flota y los protocolos de defensa planetaria. Antes de que Rodríguez pudiera responder, nuevas alarmas comenzaron a sonar en todo el Leviatán. Los instrumentos de Baker detectaron armas de energía cargándose en Marte, apuntando instalaciones mineras civiles y estaciones de investigación. Los alienígenas no solo amenazaban a las naves humanas en el lugar de las negociaciones. Se preparaban para atacar a civiles humanos en todo el sistema solar. La capitana Webb dijo con la voz tensa por el horror. Recibo llamadas de socorro desde Marte. Colonia 7,
Reportan naves alienígenas en órbita exigiendo evacuación inmediata. Los colonos tienen 6 horas para abandonar todo lo que han construido en los últimos 20 años. Morrison sintió una sensación fría y dura en el estómago. Los alienígenas no solo estaban poniendo en cuarentena a la humanidad en la Tierra. Estaban desmantelando la civilización humana. Pieza a pieza, cada colonia, cada estación de investigación, cada señal de expansión humana más allá de la Tierra sería eliminada. Millones de personas se verían obligadas a abandonar sus hogares y regresar a un mundo natal ya superpoblado. La voz del embajador Chen regresó, ahora desesperada. «Capitán, por favor, tiene que retirarse. Síntesis Prime está intentando encontrar una solución pacífica. Pero la facción de Vex está ganando apoyo. Si potencian las armas, lo usarán como justificación para una acción militar inmediata». Morrison miró alrededor de su puente a los rostros de su tripulación. Estos eran los hombres y mujeres que lo habían seguido durante la rebelión de los Titán y la guerra minera de Europa. Nunca se habían rendido ante una pelea, y no iban a empezar ahora. La decisión que enfrentaba Morrison era simple: rendirse y observar. La civilización humana sería destruida lentamente o luchar y darle a la humanidad la oportunidad de defenderse. «Todas las estaciones», dijo Morrison en voz baja. «Prepárense para operaciones de combate. Lleven todos los sistemas de armas a máxima potencia». El Leviatán se transformó a su alrededor mientras la enorme nave de guerra se preparaba para la batalla. Los reactores de fusión de la nave aumentaron su potencia al máximo, alimentando armas que habían sido diseñadas para combatir otras naves humanas, pero que nunca se habían probado contra tecnología alienígena. Los cañones de riel principales giraron a posición de disparo con precisión mecánica, mientras que los conjuntos de plasma se cargaron con fuego estelar apenas contenido. «Baker». El tablero táctico se iluminó con soluciones de objetivos, mientras las computadoras de combate de la nave analizaban las posiciones y debilidades de las naves alienígenas. Los tubos de torpedos cuánticos cargaron sus cargas experimentales, armas tan avanzadas que incluso sus creadores humanos desconocían por completo su funcionamiento. Los sistemas de defensa puntual se activaron para interceptar el fuego enemigo. Aunque contra tecnología alienígena, su efectividad seguía siendo desconocida. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos en el puente. Cuando las armas del Leviatán alcanzaron su máxima potencia, algo en las profundidades de Marte comenzó a responder a la señal energética de la nave. Una maquinaria antigua que había permanecido inactiva durante millones de años se activó repentinamente, enviando señales a través del espacio que los instrumentos humanos apenas podían detectar. La comandante Ellen Brooks llamó desde la estación científica con emoción y confusión en la voz: «Capitán, hay algo enterrado en Marte que responde a nuestra potencia. La resonancia cuántica de nuestros sistemas de torpedos está activando algún tipo de tecnología alienígena en la superficie del planeta». La maquinaria enterrada no solo respondía a la presencia del Leviatán. Amplificaba las señales de la nave y las transmitía por toda la galaxia. Especificaciones técnicas, datos de combate e información táctica se transmitían a destinos desconocidos, como si un sistema antiguo anunciara la llegada de la humanidad a civilizaciones mucho más allá del colectivo galáctico. El ingeniero jefe Williams informó desde la sala de máquinas que el sistema de puntería híbrido de IA humana de la nave estaba alcanzando velocidades de fijación que deberían haber sido imposibles. Las computadoras del Leviatán, de alguna manera, predecían los movimientos de las naves alienígenas con perfecta precisión, como si comprendieran las tácticas alienígenas mejor que los propios alienígenas. El primer intercambio de disparos comenzó cuando una nave alienígena apuntó a la Armonía. Morrison ordenó represalias inmediatas, y el cañón de riel principal del Leviatán habló con una voz atronadora. El proyectil cinético aceleró al 12% de la velocidad de la luz, impactó los escudos de la nave alienígena y los atravesó como si fueran de papel. La nave cristalina se hizo añicos en fragmentos brillantes que se dispersaron por el espacio. La flota alienígena respondió con armas que convertían el espacio mismo en un arma. Rayos de energía que descomponían la realidad impactaron en la armadura del Leviatán y fueron absorbidos de alguna manera por los sistemas de blindaje experimentales de la nave. Morrison se dio cuenta de que ingenieros militares humanos habían creado accidentalmente tecnología defensiva capaz de resistir ataques de civilizaciones miles de años más avanzadas. La batalla que siguió desafió todo lo que la doctrina militar humana dictaba sobre la lucha contra enemigos superiores. Los sistemas modulares de control de daños del Leviatán repararon las brechas de los agujeros más rápido de lo que las armas alienígenas podían crearlas. Los torpedos cuánticos de la nave atravesaron los escudos alienígenas como si no existieran, impactando objetivos con una precisión devastadora.
Lo más sorprendente fue que el Leviatán parecía aprender de cada intercambio, adaptándose a las tácticas alienígenas con una velocidad inhumana. A medida que la flota alienígena comenzaba a retirarse, algo nuevo apareció en la pantalla táctica. Una nave masiva, más grande que cualquier cosa humana o alienígena, emergió del espacio dimensional cerca de Júpiter. La nave eclipsaba incluso al Leviatán, y su señal energética era diferente a todo lo que la ciencia humana había registrado jamás. Baker miró sus instrumentos con incredulidad. «Capitán, esa nave acaba de aparecer de la nada. Es más grande que una estación espacial y se dirige directamente hacia nosotros. La antigua señal de Marte había llegado a su destino, y algo que había estado dormido durante eones finalmente despertó. La enorme nave alienígena que emergió cerca de Júpiter hacía que incluso el Leviatán pareciera pequeño en comparación». El capitán Morrison observó la pantalla táctica que mostraba una nave que se extendía más de 15 kilómetros de extremo a extremo, con su casco cubierto de patrones. Este parecía cambiar y transformarse mientras observaba. La llegada de los recién llegados había detenido la batalla al instante, con las naves humanas y colectivas congeladas en el espacio como niños sorprendidos peleando por sus padres. El teniente comandante Baker trabajaba frenéticamente en su estación intentando analizar las capacidades de la enorme nave. Sus instrumentos mostraban lecturas de energía que superaban la escala de los sistemas de medición humanos. La nave no solo era más grande que cualquier otra que hubieran encontrado. Operaba con principios que la ciencia humana ni siquiera podía comprender. «Capitán», Baker dijo con voz asombrada, «esta nave es más antigua que la civilización humana. Su composición metálica incluye elementos que no existen en nuestra tabla periódica. Quienquiera que haya construido esta nave tenía tecnología que hace que el conjunto parezca primitivo». La oficial de comunicaciones web recibió una transmisión que hizo que sus instrumentos chispearan y humearan por la sobrecarga de energía. La voz que salía de los altavoces era inconmensurablemente antigua, con el peso de incontables milenios en cada palabra. Hablaba en un inglés perfecto, aunque Morrison sospechaba que podía comunicarse en cualquier idioma jamás hablado. «Saludos, hijos de la Tierra», dijo la voz. «Soy el arquitecto, el último de los primeros constructores. Hemos esperado largas eras para que una especie recorra de nuevo el camino de los supervivientes. Su gran nave ha despertado sistemas que han dormido desde la juventud de la galaxia». Morrison sintió que se le secaba la boca. El primer constructor sugirió una civilización tan antigua que precedió a todo lo que la humanidad sabía sobre la historia galáctica. El hecho de que hubieran estado esperando específicamente a la humanidad implicaba conocimiento y planificación que abarcaban periodos geológicos. La nave del arquitecto comenzó a transmitir datos directamente a las computadoras del Leviatán. Información que eludía los sistemas de cifrado y seguridad humanos como si fueran juguetes. La voz de la doctora Amy Foster llegó desde la nave insignia alienígena donde aún estaba atrapada con el embajador Chen. Sus palabras rebosaban emoción y terror. «Capitán Morrison, el colectivo está en pánico total. Llaman a esta nave el gran destructor de sus leyendas más antiguas. Según sus registros históricos, los primeros constructores crearon la primera civilización interestelar de la galaxia y luego desaparecieron hace millones de años tras una gran catástrofe». La voz del arquitecto continuó, paciente y triste. «No desaparecimos, joven erudito. Fuimos destruidos por quienes ahora se hacen llamar el colectivo de la armonía galáctica. Temían nuestra fuerza y unieron a la galaxia contra nosotros, alegando que éramos demasiado belicosos como para permitirnos existir». Morrison sintió como las piezas de un vasto rompecabezas encajaban. La reacción de los extraterrestres a la capacidad militar humana, su miedo al diseño del Leviatán, su insistencia en aislar a la humanidad en la Tierra. El colectivo ya se había topado con el camino de los supervivientes y había pasado millones de años asegurándose de que nunca volviera a aparecer. El casco de la enorme nave se abrió como una flor, revelando bahías de atraque con capacidad para naves del tamaño de pequeñas lunas. Una nave más pequeña, pero aún más grande que la mayoría de las naves humanas, se acercó al Leviatán con evidentes intenciones pacíficas. La voz del arquitecto invitó a Morrison y a su personal superior a subir a bordo, para lo que llamaron la gran revelación. Morrison seleccionó un pequeño equipo para la reunión. La comandante Ellen Brooks, de la estación científica, ayudaría a analizar cualquier tecnología que encontraran. El navegante Paul, la experiencia de Stone con la fotografía estelar podría ser útil al hablar de historia galáctica. El ingeniero jefe Williams podría evaluar cualquier información técnica que recibieran. El teniente comandante Baker evaluaría las implicaciones militares.
La bahía de lanzaderas de la nave del arquitecto era una catedral de tecnología que hacía que la ingeniería humana pareciera herramientas de piedra. Las paredes se curvaban imposiblemente hacia arriba, cubiertas de patrones que dolían al mirarlas directamente, pero que de alguna manera transmitían una gran cantidad de información. La gravedad fluía en direcciones que desafiaban la física, permitiendo a los humanos caminar sobre superficies que deberían haber sido paredes o techos. El arquitecto apareció como una figura de energía pura contenida en un marco de luz cristalizada. Era hermoso y terrible a la vez, claramente artificial, pero poseía una conciencia que parecía más profunda que la vida biológica. Cuando habló, las palabras parecían provenir de todas partes a la vez. Su especie sigue el camino que una vez recorrimos, explicó el arquitecto. Construyen naves que priorizan la supervivencia sobre la elegancia, armas que priorizan la función sobre la belleza, defensas que asumen lo peor posible. Resultado. Este enfoque parece primitivo para las especies pacíficas, pero es la única manera de sobrevivir a lo que se avecina. Brooks hizo la pregunta obvia. ¿Qué se avecina? El arquitecto hizo un gesto, y la cámara que los rodeaba se convirtió en una ventana al espacio profundo. Aparecieron imágenes que mostraban el borde de la galaxia, donde algo vasto y oscuro se movía entre las estrellas. La oscuridad consumía todo lo que tocaba, dejando un espacio vacío donde alguna vez existieron sistemas solares. El enjambre vacío, dijo el arquitecto, vienen de más allá de nuestra galaxia, criaturas de pura entropía que devoran civilizaciones para su sustento. Luchamos contra ellos hace mucho tiempo y apenas sobrevivimos. Los ancestros del colectivo nos ayudaron a derrotarlos, pero luego se volvieron contra nosotros. Temiendo que nuestra fuerza militar nos hiciera tan peligrosos como el enemigo que habíamos derrotado, Williams estudió las imágenes con ojo de ingeniero para captar los detalles. ¿Cómo se lucha contra algo así? Con naves como la suya, respondió el arquitecto. Las armas del enjambre destruyen naves elegantes en instantes, pero las naves rudimentarias y fuertemente blindadas pueden sobrevivir lo suficiente como para adaptarse y contraatacar. Su Leviatán representa millones de años de evolución condensados en unos pocos siglos de guerra humana. Stone preguntó sobre las defensas galácticas. ¿Por qué el colectivo no mantenía su capacidad militar si sabían que esta amenaza regresaría? La figura de los arquitectos brilló con lo que podría haber sido diversión. Se convencieron de que las civilizaciones avanzadas podían resolver todos los problemas mediante la negociación pacífica. Eliminaron a todas las especies que creían. De forma diferente, creando una galaxia de filósofos y artistas que habían olvidado cómo luchar. Morrison finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Le estás pidiendo a la humanidad que se convierta en la fuerza militar de la galaxia. Le estoy ofreciendo a la humanidad la opción. El arquitecto corrigió. Puedes permanecer aislado en la Tierra y dejar que la galaxia caiga ante el enjambre, o puedes aceptar la responsabilidad de defender civilizaciones que una vez buscaron destruir a cualquiera como tú. La ironía era abrumadora. La humanidad había pasado siglos preparándose para la invasión alienígena, solo para descubrir que la galaxia los necesitaba para convertirse en los invasores. El Leviatán, diseñado para defender la Tierra de alienígenas hostiles, podría tener que convertirse en la nave insignia de una flota que protegiera a los mismos alienígenas que habían amenazado a la humanidad apenas horas antes. Baker expresó la preocupación que todos pensaban. ¿Cómo sabemos que esto no es un truco elaborado para hacernos bajar las defensas? La respuesta del arquitecto dejó a Morrison helado. Dado que los exploradores del enjambre ya han llegado al borde exterior de la galaxia, quizás tengan 6 meses antes de que lleguen en masa. La elección es sencilla: prepararse para la guerra juntos o enfrentarse a la extinción por separado. A través del sistema de comunicación de la nave, Morrison pudo escuchar informes del Comando Tierra que confirmaban las afirmaciones del arquitecto. Los sensores de largo alcance detectaban señales de energía masiva que se dirigían hacia la galaxia desde el espacio intergaláctico. El primer contacto de la humanidad con extraterrestres se había convertido en un reclutamiento para la mayor guerra de la historia galáctica. 6 meses después del primer contacto, el sistema solar se había convertido en la zona de construcción más concurrida de la historia galáctica. El capitán Morrison, ahora ascendido a almirante de flota, se encontraba en el puente del Leviatán, observando los enormes astilleros que se extendían desde la órbita terrestre hasta el cinturón de asteroides. Los trabajadores extraterrestres se movían junto a los ingenieros humanos, construyendo naves que combinaban lo mejor de ambas civilizaciones bajo la dirección de la constructora jefe María López y el almirante Rodríguez. La transformación había sido increíble de presenciar. Lo que comenzó como una reunión diplomática fallida se había convertido en la mayor concentración militar que la galaxia jamás había visto. Los diseños de naves humanas,
antes considerados primitivos y brutales para los estándares alienígenas, ahora eran producidos en masa por especies que habían pasado milenios evitando la guerra. A Morrison no se le escapó la ironía de que la supuesta barbarie de la humanidad se hubiera convertido en la base de la supervivencia galáctica. La DRA. Amy Foster trabajaba desde su nuevo puesto como jefa del Consejo de Integración Galáctica, gestionando los complejos intercambios culturales necesarios para fusionar a docenas de especies alienígenas con la doctrina militar humana. Su oficina a bordo de la enorme Estación Espacial Unidad 1 bullía de actividad constante mientras traductores, ingenieros y planificadores militares trabajaban para crear unidades de combate que pudieran funcionar a pesar de tener miembros de trasfondos evolutivos completamente diferentes. Los desafíos habían sido enormes. Las especies alienígenas que se comunicaban mediante cambios de color tuvieron que aprender a trabajar con humanos que dependían de órdenes vocales. Los seres que existían parcialmente en otras dimensiones necesitaban equipos especialmente diseñados para interactuar con la tecnología humana. Algunos alienígenas necesitaban trajes ambientales simplemente para respirar el mismo aire que sus colegas humanos, mientras que otros nunca habían experimentado el concepto de autoridad de mando individual que requería la estructura militar humana. Morrison revisó los últimos informes de los supervisores de los astilleros de todo el sistema. Cifras de producción que habrían sido imposibles hace apenas unos meses se estaban volviendo rutinarias a medida que la tecnología de fabricación alienígena se fusionaba con la eficiencia humana. Las nuevas naves parecían descendientes del Leviatán, manteniendo su brutal funcionalidad a la vez que incorporaban avances alienígenas en blindaje y propulsión. En teoría, cada nave podría sobrevivir a encuentros que habrían destruido las naves colectivas más avanzadas anteriores a la integración. El teniente comandante Baker, ahora ascendido a comandante y coordinador táctico de Morrison, trajo noticias inquietantes desde los confines de la galaxia. Exploradores de largo alcance habían confirmado que las fuerzas de avance del enjambre del vacío avanzaban más rápido que las proyecciones iniciales del arquitecto. El plazo para la invasión principal se había acortado de 6 a 3 meses, lo que obligó a acelerar los programas de entrenamiento y los plazos de construcción de naves. El almirante Baker informó: la información más reciente sugiere que el enjambre ha aprendido de sus encuentros previos con civilizaciones galácticas. Están adaptando su enfoque para contrarrestar las estrategias defensivas tradicionales. Nuestras naves alienígenas híbridas, humanas, podrían ser las únicas capaces de sobrevivir a sus nuevos patrones de ataque. Morrison asintió con gravedad. La presión para triunfar era enorme, no solo por el enemigo que se acercaba, sino también por las complejidades políticas de liderar una fuerza militar verdaderamente galáctica. Representantes de 47 especies diferentes sirvieron bajo su mando, cada una con sus propias expectativas culturales y tradiciones militares. Creando UNI. La diversidad de tal magnitud requería diplomacia constante y amenazas ocasionales. La primera gran prueba llegó cuando los exploradores del enjambre del vacío aparecieron en el borde de la galaxia, sondeando las defensas y probando los tiempos de respuesta. Morrison lideró una flota combinada de 30 naves para interceptarlos, incluyendo naves tripuladas por antiguos enemigos que habían intentado poner en cuarentena a la humanidad apenas unos meses antes. La batalla duró solo unos minutos, pero sus resultados lo cambiaron todo. Las naves diseñadas por humanos funcionaron exactamente como el arquitecto había predicho. Sus sistemas redundantes y su construcción modular les permitieron absorber el castigo que habría destruido elegantes naves alienígenas, mientras que sus tripulaciones híbridas se adaptaron a las tácticas enemigas con una velocidad que sorprendió incluso a Morrison. Y lo más importante, las tasas de supervivencia de las naves eran lo suficientemente altas como para justificar la enorme inversión en su construcción. El subcomandante Vex, el líder alienígena que inicialmente había exigido la cuarentena de la humanidad, ahora era el segundo al mando de Morrison. Tras presenciar de primera mano la efectividad táctica humana, la transformación de los Vex de enemigos a aliados representó el cambio más amplio que se estaba produciendo en toda la galaxia a medida que las antiguas especies pacíficas aprendían a abrazar la cultura guerrera que una vez despreciaron. El almirante Morrison, Vex, dijo durante una sesión de planificación: «Mi pueblo le debe a la humanidad una disculpa que nunca será suficiente. Casi destruimos la única esperanza de supervivencia de la galaxia porque temíamos lo que no entendíamos». Morrison agradeció la honestidad de Vex, pero estaba más preocupado por prepararse para la invasión principal del enjambre que por revivir conflictos pasados. Los informes de inteligencia sugerían que el enemigo llegaría en cantidades abrumadoras con cientos de naves enormes que podrían devorar sistemas solares enteros. La flota galáctica combinada necesitaría una coordinación perfecta para tener alguna posibilidad de éxito. El arquitecto había establecido una base temporal cerca de Plutón utilizando tecnología antigua para monitorear los movimientos del enjambre y proporcionar orientación estratégica.
El conocimiento de los antiguos seres resultó invaluable para comprender las capacidades del enemigo, pero también tenía implicaciones inquietantes sobre la naturaleza de la guerra que se avecinaba. Civilizaciones galácticas anteriores habían caído a pesar de tener siglos para prepararse, lo que sugería que incluso una preparación perfecta podría no ser suficiente. 3 semanas antes de la fecha prevista para la invasión, Morrison recibió informes que lo cambiaron todo. El enjambre del vacío se había dividido en múltiples grupos de ataque, aparentemente planeando asaltos simultáneos en diferentes secciones de la galaxia. Esta estrategia impediría que los defensores concentraran sus fuerzas, obligándolos a distribuir sus limitados recursos en múltiples frentes de batalla. Morrison tomó la decisión que definiría el futuro papel de la humanidad en la civilización galáctica. En lugar de intentar defenderlo todo, concentró la flota alrededor de la Tierra y los sistemas industriales más críticos, utilizando el espacio humano como cebo para atraer al enjambre a una batalla decisiva. La estrategia era típicamente humana: aceptar riesgos terribles para crear oportunidades de victoria. Cuando el enjambre del vacío finalmente llegó, lo hizo como una marea de oscuridad que bloqueaba las estrellas. Sus naves eran horrores orgánicos que parecían violar las leyes de la física, moviéndose por el espacio como depredadores vivos cazando a sus presas. El primer enfrentamiento duró 6 horas y le costó a la galaxia 12 grandes mundos industriales. Pero también demostró que la doctrina militar humana podía lograr la victoria contra todo pronóstico. Morrison observó desde el puente del Leviatán cómo jóvenes oficiales de docenas de especies coordinaban ataques que sus antepasados habrían considerado imposibles. La agresión humana, atenuada por la sabiduría alienígena. La tecnología alienígena, potenciada por el pragmatismo humano, creaba algo más grande de lo que ninguna civilización podría haber logrado por sí sola. La guerra continuaría durante años, pero el resultado ya no estaba en duda. La humanidad se había convertido en lo que la galaxia necesitaba. No conquistadores ni destructores, sino guardianes que comprendían que, a veces, la única manera de preservar la paz era ser excepcionalmente hábiles en la guerra. Las negociaciones que una vez parecieron condenadas al fracaso por la monstruosa nave de la humanidad se habían convertido, en cambio, en la base de una nueva civilización galáctica donde la fuerza servía a la sabiduría en lugar de dominarla. De pie en su puente, rodeado de seres de toda la galaxia, Morrison comprendió que el primer contacto le había dado a la humanidad algo más valioso que la tecnología o el territorio. Les había dado un propósito digno de sus mayores capacidades.